Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 4. Ecos. Notas. Descargo de responsabilidad. Juego de Tronos y Campeone no me pertenecen. Solo los estoy usando prestados. El inglés no es mi lengua materna, así que les pido paciencia. Para más información, consulte el final del capítulo. Texto del capítulo. Conversación normal. Pensamientos / monólogo interior. Dioses / diosas hablando. Gritando. Canto. Disfrutar. Camino real. Eddard Stark cabalgaba a toda velocidad junto a sus vasallos. Acababa de llegar a Seaguard, donde un jinete lo esperaba con un mensaje de Invernalia. Leyó las noticias sobre el ataque a su esposa y su hogar. La nota le aseguraba que su familia estaba bien y que le darían más detalles al llegar al castillo. Robert quería que asistiera al torneo de Roca Casterly. Rechazó la invitación alegando que llevaba demasiado tiempo fuera de casa. Owland ya le había advertido sobre extraños sucesos en el norte. Aunque no podía prever los acontecimientos, insistió en que algo había ocurrido durante su ausencia y que debían regresar cuanto antes. Dejó a Theon Greyjoy atrás y Jon Arryn prometió enviar al muchacho al norte en cuanto terminara el torneo. Muchos de sus vasallos querían asistir al torneo y mostrar a los señores del sur cómo luchaba el norte, pero cambiaron de opinión al enterarse del ataque a Invernalia. Temían que algún otro castillo también hubiera sido atacado. Partieron ese mismo día junto con la caballería, dejando atrás a Wyman Manderly y al Mantalart al frente de la infantería. Se les encomendó la tarea de asegurarse de que la infantería regresara al castillo de su señor feudal, mientras que él, junto con sus otros vasallos, cabalgaba hacia Invernalia. Jaina Reed, esposa de Owland, los recibió en el foso Cailín. Allí les contó la fantástica historia del asedio de Invernalia y la ira de los dioses antiguos. Habían capturado a algunos hombres del hierro que habían huido de Invernalia y tenían historias interesantes que contar sobre el asedio, por decirlo menos. De cómo un solo muchacho había masacrado a un ejército de 1000 hombres, del muchacho invencible que se había hecho famoso como el demonio de Invernalia. Ned no sabía qué creer, pero le dio las gracias de todos modos. Ella les aseguró que ningún otro castillo había sido atacado. Descansaron lo suficiente para reabastecerse, pero antes de partir, Jaina advirtió a Owland sobre el misterioso movimiento de alguien o algo en el cuello. Nunca atraparon a nadie, pero la guardia de aguas grises estaba alerta. Llegaron al castillo de Cerwyn al atardecer del 7º día. Medger Cerwyn insistió en que pasarán la noche allí. Ned ya habría partido si Greathjon, de entre todos, no lo hubiera hecho entrar en razón. El asedio había terminado y su familia estaba bien. No podía hacer más que agotar y matar a su corcel. A pesar de no tener corazón, se vio obligado a aceptar la hospitalidad de la casa Cerwyn. Allí, Mera Cerwyn, esposa de Lord Cerwyn, les relató la historia del asedio de Invernalia, o masacre de hierro, como la llamaban los plebeyos. Les contó los relatos de los plebeyos, que fueron tomados como rehenes por los saqueadores. Les contó cómo el hijo ilegítimo de Lord Stark había masacrado a los hombres del hierro y puesto fin al asedio, y cómo el muchacho era ahora aclamado como el campeón de los antiguos dioses. La mayoría de sus vasallos se mostraban incrédulos ante su relato, pero entonces ella llamó a una de las sirvientas de la cocina, que había sido tomada como rehén por los saqueadores durante una visita a Ciudad Invernalia. La criada repitió la historia, pero era aún más descabellada que la que había contado Lady Cerwyn. Nuestros guardias capturaron a casi una veintena de saqueadores que huyeron tras el incidente. Repiten la misma historia, mi señor. Aunque Ned deseaba interrogar a esos prisioneros, decidió no decir nada por el momento. Partieron temprano a la mañana siguiente junto con Medger y varios carros cargados de grano y otros víveres. Acababan de salir del bosque de lobos, cuando se toparon con la escena de la destrucción. El borde del bosque estaba arrasado y la tierra misma desgarrada. Parecía como si un gigante hubiera golpeado la zona. Pronto divisaron las torres de vigilancia y un cuerno anunció su regreso. Roca Casterly. Robert estaba molesto porque Ned había rechazado su invitación al torneo. Se habían reencontrado después de años y el hosco señor se apresuró a regresar a su gélido infierno.
Quería estallar de rabia, pero no podía obligar a su hermano. Al llegar a Roca Casterly, recibió la noticia del ataque a Invernalia. Quería regresar a Pique y acabar con la dinastía Greyjoy, pero Jon lo detuvo. Los Greyjoy ya habían sido castigados, y Theon Greyjoy era ahora el heredero de las Islas del Hierro. Ya habían decidido condenar al heredero actual, Maron Greyjoy, al muro cuando lo encontraran. Robert, junto con Jon, Tywin y su hermano Kevan, se encontraban en la sala de reuniones de Roca Casterly. Fue Kevan quien les dio la noticia. ¿Cómo está el norte después del ataque?, preguntó Jon. Su arsenal y sus almacenes de alimentos fueron incendiados, y la guarnición fue envenenada. A pesar de las adversidades, el ejército invasor fue derrotado. Robert soltó una carcajada. Parece que Lord Stark dejó atrás a una parte importante de su guarnición, comentó Tywin con indiferencia, pero el mensaje implícito no pasó desapercibido para el público. Antes de que Robert pudiera decir nada, Kevan respondió a su hermano. Por el contrario, hermano, la guarnición de Invernalia contaba con tan solo 100 hombres, y la mitad de ellos fueron envenenados. Repelieron el ataque estando en inferioridad numérica de 20-1. Jon y Tywin se mostraron sorprendidos, mientras que Robert solo soltó una carcajada. ¿Qué te dije, Jon? Si hubiéramos dejado que Ned siguiera su camino, jamás habríamos tenido que luchar contra los hombres del hierro. Dios mío, en el norte son muy diferentes. Quizás debería buscar la Guardia Real del Norte. Con uno solo bastaría para proteger a toda la familia real. A nadie más le hizo gracia su tono, pero nadie comentó nada. ¿Sabemos quién dirigió el ataque?, le preguntó Tywin a su hermano. Sí, estaba liderada por Euron y Maron Greyjoy. ¿Lograron capturarlos? Si los hubieran capturado, se habrían ahorrado muchos problemas. Ambos murieron. Robert se divirtió con eso. Aplaza el torneo. Quiero que Ned y sus vasallos asistan. Envíale una carta. Dile que traiga a todos los guardias que sobrevivieron a la batalla. Quiero conocerlos. Dile que es una orden del rey. Jon suspiró. Era difícil disuadirlo una vez que Robert tomaba una decisión. Tywin estaba claramente disgustado con él, pero guardó silencio. Una vez que Robert salió de la cámara junto con Jon, se volvió hacia Kevan. Kevan vio la expresión en su rostro y respondió a la pregunta tácita. Aún no hemos confirmado cómo, pero la defensa estuvo liderada por Jon Snow, el hijo ilegítimo de Stark. ¿Dejaron que un muchacho los liderara?, preguntó Tywin con tono severo, pero Kevan sabía que su hermano no lo podía creer. Negó con la cabeza y se preparó para dar el resto del informe. No había nadie que liderara. Jon Snow destruyó al ejército él solo. Nuestros espías lo tienen claro. No hubo batalla, fue una masacre. El muchacho los aniquiló con una espada resplandeciente, él solo. Tal vez debamos reemplazar a esos espías si están enviando cuentos en lugar de informes reales. Kevan volvió a negar con la cabeza. Yo también lo creía, pero nuestros otros espías en diferentes fortalezas están enviando el mismo mensaje. Algunos de los saqueadores lograron escapar de la masacre, pero fueron capturados por otras casas. Todos repiten lo del demonio de Invernalia. Uno de nuestros mercaderes se dirigió a Invernalia después de la batalla. Tras algunas averiguaciones discretas, pudo confirmar todos los rumores. Había visitado el lugar donde tuvo lugar la batalla. Parecía que un dragón había atacado la zona. Lo único que faltaba era el fuego del dragón. De hecho, la historia se vuelve aún más extraña. El muchacho desapareció un día y regresó con una espada. Lo que sea que le haya sucedido, lo transformó. De la noche a la mañana se convirtió en un maestro espadachín. Tras la batalla, el pueblo ya no lo aclama como el avatar de los antiguos dioses. Tywin guardó silencio durante un largo rato, intentando descifrar su significado. Kevan permanecía a su lado, esperando su respuesta. ¿Y la espada? ¿Qué has descubierto sobre esta espada brillante? Nada del otro mundo. La espada solo se vio en público en 3 ocasiones. La primera vez en el gran salón de Invernalia, donde Blancanieves la presentó tras su regreso. La segunda en la forja local, donde el maestre de Invernalia y el jefe de la guardia personal pidieron al herrero que identificara el metal de la hoja. Y la tercera en la batalla. Los testigos presenciales afirman que la hoja era capaz de cortar cualquier cosa a su paso.
Mide 2 metros de largo y 1,5 palmos de ancho. Se dice que es dorada y que brilla. La guarda es una estrella de 7 puntas y está adornada con runas. No se sabe nada más de la hoja, salvo que no es de acero valirio, pero que es lo suficientemente ligera como para que la empuñe un niño. Sus cejas se alzaron ante la descripción. Envidiaba a la casa Stark. No solo poseían la espada de acero valirio más grande, sino que ahora también habían conseguido una espada misteriosa. Envíen a uno de nuestros hombres a examinar la hoja. A ver si pueden identificarla, o al menos el tipo de metal. Imposible. Solo Jon Snow tiene acceso a la espada. Tywin miró a su hermano. ¿Qué significa eso? ¿Acaso el muy canalla duerme con la espada? Kevan suspiró. Sabía que su hermano ya dudaba de sus historias, pero esta siguiente parte, incluso a él le costaba creerla. Nadie sabe dónde está la espada. Siempre se la ve en las manos del muchacho. Se rumorea que la hace aparecer de la nada. Tywin miró a su hermano como si hubiera perdido la cabeza. Por favor, hermano, sé que suena broma. Son solo rumores. Las sirvientas del castillo afirman haberlo visto con sus propios ojos. Nuestro agente aún no lo ha confirmado. Hay otras historias descabelladas. Pero incluso si ignoramos todo lo demás, el hecho es que Jon Snow derrotó a un ejército de 1000 hombres con solo una espada. Tywin cerró los ojos buscando una solución. Si los rumores eran ciertos, el muchacho poseía una espada mágica y la había usado para aniquilar a un ejército. Era un bastardo y no heredaría nada. Sin embargo, había demostrado su valía a una edad muy temprana. Stark se vería obligado a buscarle un puesto adecuado a menos que quisiera que sus vasallos se rebelaran. Podía intentar negociar con él por la espada, pero su legado quedaría manchado. Incluso años después, lo llamaban asesino de niños. Que su legado se había construido sobre los esqueletos de niños muertos. Hipócritas todos ellos. Pero no le importaban. Al fin y al cabo, a un león no le preocupan las opiniones de las ovejas. Pero el muchacho no era un don nadie, era el único hijo bastardo de Eddard Stark, hermano jurado de Robert Baratheon. El patán seguía siendo rey y su nieto no estaba preparado para el trono. Parecía que el niño y la navaja iban de la mano. Tendría que llevar al niño a Westerland. ¿Qué edad tiene el muy cabrón? Kevan titubeó ante la pregunta. Alrededor de 8 onomásticas. Tywin se levantó de su silla y sacó una botella de oro de arboreto del armario. Luego sirvió 2 copas y le dio una a Kevan. Tomó un sorbo mientras miraba por la ventana. ¿Encontraste algo sobre la madre del chico? Kevan negó con la cabeza. Tywin ya se lo esperaba. Nadie lo sabe. Stark se negó a revelar el nombre de la madre del chico. Algunos especulaban que Azar Dayne era la amante secreta, pero nadie tenía pruebas. Hizo una pausa para tomar otro sorbo. Envía a algunos de los nuestros a Starfall para investigar, pero asegúrate de que sean discretos. Mientras tanto, asegúrate de que los rumores sobre el chico lleguen a oídos de Robert. Quiero que invite a Snow al torneo. El chico demostrará ser formidable en el futuro. Ha diezmado un ejército él solo a tan corta edad, imagina lo que podría ser cuando crezca. Quiero asegurarme de que crezca bajo nuestro mando. Observa los preparativos. Robert ha aplazado el torneo, lo que nos da tiempo. Quiero saberlo todo sobre él. ¿Qué come? ¿Dónde duerme? Mientras tanto, envía provisiones a Invernalia en nombre del rey. Sus almacenes de alimentos se quemaron y esta rebelión ya ha ejercido suficiente presión sobre sus limitadas reservas. Quién sabe, tal vez ayude a ganarse el favor de los muchachos. Kevan asintió. Apuró su copa y, con una reverencia, salió para cumplir con las tareas que se le habían encomendado. Mientras tanto, Tywin seguía absorto en sus pensamientos, ideando la mejor manera de atrapar al muchacho. No era tan ingenuo como para pensar que otros no estarían planeando lo mismo. Simplemente tenía que asegurarse de ir un paso por delante de ellos. No se equivocaba, pues conversaciones similares se sucedían por todo Poniente. A los jugadores del juego no les gustaba lo desconocido. Cierta araña comenzó a tejer su telaraña para atrapar a esta nueva y jugosa mosca, mientras que el proxeneta veía poder en manos del enemigo. Otros no sabían cómo proceder ante este desequilibrio de poder.
Se elaboraban y descartaban planes, se contrataban sicarios y otros los asesinaban. Un nuevo juego se desarrollaba en las sombras. El muchacho ya formaba parte del juego antes de saberlo. Quedaba por ver si se convertiría en una pieza o en un jugador. Invernalia. Catelyn Stark miró desde la muralla donde su hijo y Snow practicaban en el patio. Mientras Rod practicaba sus movimientos, Snow golpeaba el muñeco de entrenamiento con una espada de madera. Ya había una gran cantidad de muñecos destrozados apilados fuera del perímetro del patio. La noche había cambiado algo en ellos, y ella lo notó. Rob había experimentado por primera vez las crueldades del mundo. Preguntó por qué los habían atacado y por qué habían matado a esos plebeyos si no habían hecho daño a nadie. Ella intentó explicarle que solo los habían atacado porque su padre no estaba allí para defenderlos. Lloró aquella noche, pero a la mañana siguiente tenía fuego en los ojos. Estaba decidido a que jamás volviera a suceder. Si era fuerte, nadie se atrevería a atacar Winterfell de nuevo. Jon podría haberlos defendido, pero algún día sería el señor y no podía esconderse tras su hermano. La próxima vez lucharían juntos. Luego estaba Snow. No sabía qué pensar. Donde antes había odio, ahora solo quedaba una profunda aprensión. No volvió a hablar con él después de las revelaciones de aquella noche. Pensó que el chico se había vuelto loco, hablando de matar dioses y usurpar su poder, pero los resultados eran contradictorios. Aún recuerda el asedio y sus consecuencias. No había visto la batalla, pero la gente común no se anduvo con rodeos al contar su relato. De aquella noche solo recuerda a Snow corriendo hacia la oscuridad, los gritos que le siguieron y el trueno antes de que todo quedara en silencio. Poco después, Snow regresó con los rehenes, cubierto de sangre y vísceras. Ella, junto con Ser Roderick y el maestre Luwin, fueron a ver el campo a la mañana siguiente, tras la catástrofe, y quedaron atónitos ante la devastación. Sabiamente, había mantenido a Snow alejado de la vista del público en la mayor parte del tiempo. Sabía que los rumores se extenderían y necesitaba controlar la situación. Trató de no pensar en las palabras que él había pronunciado aquella noche en su habitación, buscando una explicación más racional. No podía, ni quería, creer su relato bajo ninguna circunstancia. Porque si lo que decía era cierto, entonces, no podía seguir pensando en ello sin derrumbarse. Era una devota seguidora de los 7 y continuaba orando a ellos en sus aposentos pidiendo guía, alguna señal. Esa noche, algo había cambiado en el muchacho. Apenas hablaba y se había encerrado en su habitación. Al tercer día, Rob lo obligó a salir. Esa tarde, ella supo que Snow había llorado, tras haber arrebatado tantas vidas. Tanta muerte dejaría una huella imborrable en una persona, y mucho más en un niño. Al día siguiente, el niño entró al patio y le pidió a Roderick que lo ayudara a controlar su fuerza. Roderick lo dirigió hacia un muñeco de entrenamiento. Su objetivo era golpearlo sin romperlo de un solo golpe. Hasta el momento, había tenido poco éxito, pero solo porque Roderick le había pedido que usara una espada de madera. Mientras observaba el patio, esperaba ansiosamente la llegada de su esposo. Habían recibido a Raven cuando partió del castillo Cerwyn. Llegaría ese mismo día. Justo entonces, un guardia llegó corriendo para informarle de lo que habían visto los centinelas. Con el corazón latiéndole con fuerza, fue a buscar a sus hijos para darle la bienvenida a su esposo. Salto temporal. Aunque los lores presentes deseaban conocer los detalles de lo sucedido, Catelyn los tranquilizó respondiendo vagamente a algunas de sus preguntas. Era evidente que querían saber más y conocer a Jon, pero ella les pidió que esperaran en el gran salón mientras discutía el asunto con su esposo. Tenían varias preguntas y murmuraban, insatisfechos con las respuestas vagas. Por mucho que Ned deseara obtener respuestas a sus preguntas, sabía que sería mejor hablar del asunto en privado primero. Permitió que ella lo condujera a su habitación. Les seguían Ser Roderick, Robb y el maestre Luwin. Sansa fue enviada de vuelta a jugar con Jaime, Bran y Arya estaban con las doncellas. Buscó a Jon, pero no lo vio por ninguna parte. Por mucho que respetara a su esposa, sus vasallos esperaban encontrarse con él. ¿Dónde está Jon?, preguntó sin disimular la dureza ni la preocupación en su voz. Nos está esperando en el solarium. Ella no lo miró a los ojos.
estaba nerviosa o escondía algo. Él miró a Roderick y Luwin, pero ellos también guardaron silencio. Rob parecía querer decir algo, pero apretó la mandíbula y bajó la cabeza, acelerando el paso. Ned pensó, sin humor, que la situación daba la impresión de que lo estaban alejando de la vista del público para matarlo. La tensión era palpable entre él y el grupo. Antes de que la situación empeorara, llegaron a la puerta de su casa. Entraron y Ned vio a Jon mirando por la ventana. Se giró hacia ellos al verlos entrar. Diversas emociones se reflejaron en su rostro al ver a su padre. Corrió a abrazarlo sin importarle la presencia de los demás. Ned se sorprendió al ver el cambio en su actitud. Antes de ir a la guerra, Jon rara vez mostraba sus emociones delante de Catelyn. Se había vuelto reservado tras descubrir que era bastardo. Ned le devolvió el abrazo y, tras unos instantes, se arrodilló para mirarlo. Su rostro había perdido algo de inocencia y ahora mostraba cansancio en sus ojos. Una mirada impropia de un niño. Sabía que el muchacho buscaba consuelo, algo que no encontraba en los demás adultos de su vida. Recordó la promesa que le había hecho a su hermana. Miró a su alrededor buscando a alguien que le explicara la situación. Catelyn suspiró y dio un paso al frente. Hace 15 días, unos hombres del hierro se infiltraron en Invernalia y sabotearon nuestras defensas. Llegaron a medianoche y atacaron Ciudad Invernal. Tomaron como rehenes a los plebeyos, mataron a los ancianos y enfermos, y usaron a los jóvenes como cebo para obligarnos a usar nuestras ya escasas reservas de flechas. Por suerte, Nieve descubrió su engaño y detuvo a los soldados. Teníamos una guarnición reducida, y la mayoría de los hombres estaban enfermos por la cerveza envenenada. Ya me habían atacado en mis aposentos. Nuestras opciones eran limitadas y planeábamos resistir el asedio el mayor tiempo posible, aunque habría sido difícil con nuestros almacenes de alimentos incendiados. Luwin había enviado cuervos al primer indicio de problemas, pero luego supimos que los habían derribado. Arqueros enemigos se escondían en los bosques de North Undersgate. Estábamos pensando en qué hacer cuando Snow saltó de las almenas y corrió hacia el enemigo. No sabíamos qué hacer. No había suficientes hombres para enviar tras él, no sin dejar el castillo indefenso y condenarlos a una muerte segura. Su voz comenzaba a quebrarse. Sabía en su corazón que si algo le hubiera pasado a Snow, Ned jamás los habría perdonado. Quería que comprendiera su situación aquella noche. Roderick era quien debía tomar la difícil decisión: ir tras el hijo de su señor o defender el castillo y a todos sus habitantes. Ninguna justificación podía eximirlo ante los ojos de su señor, y él lo sabía. Fue una suerte para él, para todos, que Jon regresara ileso. Catelyn hizo una pausa, esperando su respuesta, pero él la miraba con el rostro impasible. Respiró hondo antes de continuar la historia. Al cabo de un rato, Snow regresó con los rehenes. Estaba ileso, pero algunos de los plebeyos necesitaban atención médica. Todos contaban la misma historia inverosímil: cómo había atacado a los hombres del hierro y matado a su líder. La batalla había terminado antes de que los plebeyos se dieran cuenta. Sospechábamos que los saqueadores estaban tramando algo, así que enviamos a uno de los guardias a investigar. Tras confirmarlo, Roderick fue allí para evaluar la situación. Ella asintió con la cabeza hacia Roderick. Él se removió nervioso, pero se acercó para continuar el relato. Mi señor, esta mañana llevé algunos guardias conmigo al lugar. Con la ayuda de la gente común, pudimos desenterrar los cuerpos. Según el último recuento, 829 saqueadores murieron. 440 residentes de Ciudad Invernal fueron asesinados por los hombres del hierro. Tenemos cuervos de otros castillos que lograron capturar a 850 saqueadores que huyeron de aquí. Les hemos pedido que aumenten las patrullas y estén atentos a la posible presencia de más, explicó Roderick, esperando la respuesta de su señor. Ned miró a todos los presentes, esperando más explicaciones. Empezó a irritarse al ver que nadie le daba más detalles. ¿Eso es todo?, preguntó. Mi señor, todavía no me has explicado por qué dejaste que un muchacho, ni siquiera un hombre, fuera solo. Porque nadie intentó detenerlo. Podría haber muerto. Las últimas palabras salieron como un grito.
No podríamos, mi señor, respondió Luin. ¿Qué quieres decir con que no podías? ¿Es tan difícil impedir que los chicos hagan algo ahora? Se trata del joven Snow. Derrotó él solo a más de 800 hombres del hierro, incluido el que incendió la Nisport. ¿Qué podríamos hacer para detenerlo? Preguntó Luin. Sabía que su señor estaba molesto, pero quería que pensara con lógica. Ned respiró hondo. Miró a Jon y buscó señales visibles de heridas. ¿Qué tan gravemente resultó herido? Preguntó. Salió ileso, mi señor. ¿Qué? Faltaba una parte muy importante. Nadie podía enfrentarse a un gran número de oponentes sin ser superado. Eso solo ocurre en cuentos y canciones. Un cuchillo en la espalda podía matar a los mejores espadachines, él lo sabía. Luin suspiró. Deberían haberlo explicado desde el principio. Hace un mes, Jon fue a recoger raíces al bosque de los lobos, pero no regresó hasta el día siguiente. Aquella noche hubo una tormenta de nieve, así que no pudimos enviar a nadie a buscarlo. Regresó sano y salvo, con una historia de lo más peculiar. Nos contó que un caballero lo había atacado. Lo derrotó, pero resultó herido. Ser Roderick envió a algunos guardias a investigar, quienes confirmaron que, efectivamente, se había producido una pelea, pero no se encontró ningún cuerpo. Además, Jon no presentaba ninguna herida que corroborara su relato, pero insistía en que era cierto. También fue capaz de conjurar una espada de origen desconocido. Lo que sea que haya ocurrido en el bosque aquel día lo transformó. Ned suspiró y se sentó. No podía imaginar qué había pasado para que Jon se lanzara a la batalla. Miró a Jon y a Robb, que estaban cerca el uno del otro, y Robb parecía proteger a Jon. Debería estar preocupado, pero solo podía agradecer a los dioses antiguos que estuviera bien. Jon, ¿podrías decirme qué pasó? Le preguntó con suavidad. Hace 15 días fui al bosque de los lobos a recoger raíces para la vieja Nan. Al regresar, un caballero me bloqueó el paso. Dijo que había venido a matarme. Catelyn tenía una expresión de angustia en el rostro. Se preguntaba si el chico revelaría su papel en la historia. Me cortó la mano con la espada, las piernas y me ató a un árbol. Estaba a punto de morir, pero sentía tanta rabia por estar a punto de morir y no volver a saber nada de mi madre. Le clavé el cuchillo de caza en el ojo. No murió, sino que se desvaneció en motas de luz. Cuando volví a abrir los ojos, me encontraba en una llanura blanca. Allí estaban dos damas, Meleys y Shirkos. Me explicaron que el caballero que había matado era un dios y que, al haberlo matado, había usurpado su autoridad. Dijeron que yo estaba por encima de los mortales, un rey entre los hombres. Ned se quedó inmóvil ante aquello. Era una historia descabellada y se preguntó si la locura Targaryen se había manifestado en su interior. Ya se imaginaba a sí mismo como un rey. Tenían otro nombre para mí. Campione. Los mortales no pueden matarme ni dañarme. Poseía el poder divino en mis manos y ningún mortal podía igualarme. Por eso luché contra los hombres del hierro, porque sabía que no podían hacerme daño. La situación se le hacía insoportable y buscó la explicación de los demás. Luin y Roderick también se sorprendieron. Desconocían su experiencia con los dioses. Catelyn y Robb lo sabían, pues él se lo había contado, pero Catelyn seguía negándolo. Era una devota seguidora de los siete y aquella historia blasfema ya la atormentaba. Alguien te ha engañado, Jon. Los dioses están más allá de nosotros. Tienen poder sobre nosotros y rara vez nos responden. Suelen ser crueles, pero no bajan a matar a niños inocentes. Tu mente debe de estar jugándote una mala pasada o las mujeres con las que te topaste te mintieron. No deberías confiar en extraños. Alguien le estaba llenando la cabeza de mentiras y él descubrirá quién. Debe haber una razón por la que intentaron engañarlo. Jon extendió la mano y cantó. Yo soy la victoria. Yo soy poderoso. Contempla esta hoja y sabrás. Nada permanecerá ante mis ojos. Ante sus ojos incrédulos, una espada se materializó en la mano de Jon. Era de diseño andal. Quedó hipnotizado por su apariencia y quiso tocarla. Su mente experimentada le advirtió, pues en lo más profundo de su ser sabía que la hoja era peligrosa. Intentó ordenar sus pensamientos, pero no le venían las palabras a la mente.
Jon colocó la espada sobre la mesa frente a él. La hoja parecía gigantesca en sus manos, y se preguntó cuánto pesaría para que Jon la blandiera con tanta facilidad. Su espada, hielo, era más ligera que cualquier otra, pero aún así era lo suficientemente pesada. El metal era dorado y tenía patrones en la superficie. Se movió para tocar los patrones, pero Luwin lo detuvo. Le sugiero que no toque la hoja, mi señor. El metal es exótico y quema a cualquiera que no sea Jon. Además, nadie puede levantar la espada. Retiró la mano y agarró la empuñadura para intentar levantarla. Luwin tenía razón. Por mucho que la forzara, la espada no se movía. ¿Qué puedes decirme sobre esta espada?, le preguntó a Luwin. Jon frunció el ceño al ver que no le preguntaba nada al respecto, pero guardó silencio por respeto. Nada, mi señor. Lo que sé de la espada se basa únicamente en observaciones. No puedo decir nada sobre el metal con el que fue forjada ni sobre su origen. Solo puedo afirmar que la espada es mágica y que se ha vinculado con el joven Jon. Creo que la encontró por casualidad en el bosque. Ned asintió. Esto parecía más plausible que la idea de que un joven venciera a un caballero en un combate individual. Jon ya no lo soportaba. Quería que su padre le creyera, pero este lo ignoraba. En el fondo, sabía que lo que le había sucedido no era una ilusión. Padre, por favor, sé que lo que vi y lo que viví fue verdad. Jon, esto ya ha durado demasiado. Lo que tienes es una espada mágica. No fuiste atacado por un dios y, desde luego, no te cortaron los brazos ni las piernas. No mataste a ningún dios y no eres lo que esos. Sé lo que vi. Me hablaron de mi madre. Esto se estaba saliendo de control. El corazón de Ned latía con fuerza. Lo que dijeron no era cierto. Me llamaban pequeño dragón. Ned sintió que se le oprimía el pecho. Todos fuera. No gritó, pero la dureza de su tono no pasó desapercibida para nadie. Robb no quería irse, pero su madre lo sacó a la fuerza. Aunque deseaba saber más sobre la mujer por la que Ned había roto sus votos, sabía que no debía insistir. Antes de salir, Ned le ordenó a Rodrik que impidiera que nadie escuchara y que esperaran justo afuera de la puerta. Eddard se volvió hacia Jon. Alguien había revelado su origen. Eso significaba que había más gente que lo sabía. No podía haber sido Oland. Se lo había hecho prometer. ¿Quién te dijo eso? Busqué información sobre Meleys y Shirkos. Son diosas valirias. Soy mitad Targaryen, por eso nunca mencionaste a mi madre y me escondiste. Solo quiero saber de ella. Ned sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. La verdad había salido a la luz, alguien lo sabía. Alguien estaba manipulando a Jon. No quería volver a tener nada que ver con el sur. No volvería a formar parte de la guerra. Le había costado su familia. Agarró a Jon por los hombros. Prométeme que no irás al trono de hierro. Jon estaba confundido. ¿De qué hablaba su padre? Era un bastardo, y jamás podría heredar nada, y mucho menos el trono de hierro. ¿Padre qué? Prométemelo, Jon. Apretó las manos con más fuerza. Tenía los ojos desorbitados y el cuerpo tenso. Padre, me estás asustando. Pero Ned ignoró su súplica. Recordaba los cadáveres de Elia, Rhaenys, Aegon y Lyanna. Recordaba haber oído hablar de la muerte de su padre y su hermano. El miedo le oprimía el corazón. Le costaba respirar. Prométemelo. Jon no dijo nada, pero su corazón se rompía. Se alegró al descubrir que poseía los poderes del guerrero. Su sueño de convertirse en el mejor espadachín ya no era un sueño. Además, se sentía más cerca de conocer a su madre. Estaba eufórico. Por fin las cosas empezaban a mejorar. Pero el día de la batalla, había matado. Matado tanto que el campo de batalla se tiñó de rojo. Cuando la rabia amainó y recuperó la lucidez, se horrorizó. Había restos humanos por todas partes, el hedor le invadía la nariz. Sabía que lo que había hecho era justo, pero aún así no podía soportar haberlo hecho con tanta indiferencia. Por eso le pidió a Ser Rodrik que lo ayudara a controlar su fuerza. Intentó controlar esas emociones. Solo Robb lo había visto llorar. Quería que su padre lo consolara, que le dijera que todo estaba bien, que lo que había hecho no estaba mal y que lo había hecho para proteger Invernalia. Jon reprimió el sollozo que intentaba escapar de su garganta. Lo prometo, solo quiero saber de mi madre.
No hablaremos de tu madre. Lo que pasó en la rebelión es un hecho consumado. No se gana nada con saber lo que pasó. Debes saber que eres mi hijo y que tu lugar está en el norte. Sabes quién es tu madre y eso debería ser suficiente. No quería hablar de Lyanna. Si Jon se enteraba de que Lyanna no fue secuestrada, sino que huyó de Robert, si supiera la verdad, haría algo impulsivo como cuando atacó a los hombres del hierro de frente. Como Brandon cuando irrumpió en Fortaleza Roja. Ned sabía que no estaba actuando racionalmente, pero necesitaba que Jon lo entendiera. Le había prometido a su hermana que protegería a su hijo, pero no podría hacerlo si Jon actuaba impulsivamente. Que pensara que Rhaegar violó a su madre, que los Targaryen eran unos locos. Mantendría la mentira si eso significaba que Jon estuviera a salvo. Jon estaba bajo mucha presión. Anhelaba el consuelo que solo su padre podía brindarle. Así que, cuando en lugar de consuelo su padre insistió en la promesa, algo se rompió dentro de él. No lo sabían, pero fue el momento que resquebrajó el vínculo entre padre e hijo. Jon empujó a Ned para liberarse de su agarre y salió corriendo de la habitación. La espada desapareció con él entre destellos de luz. Las personas que estaban afuera de la puerta se sobresaltaron cuando ésta se abrió de golpe y Jon salió corriendo. Robb quiso seguirlo, pero su padre se lo impidió. Jon tiene mucho en qué pensar y está molesto. Dale tiempo. Robb quiso ignorarlo, pero se detuvo al ver la expresión de su padre. Parecía cansado. Decidió que hablaría con Jon en cuanto tuviera oportunidad. Todos coincidieron en que habían dejado a los vasallos en paz el tiempo suficiente. La historia de la carga de Jon contra los hombres del hierro ya era conocida, así que no tenía sentido negarla. La pregunta principal que todos se hacían era cómo un muchacho tan joven lo había logrado. Decidieron aceptar la versión de Luwin porque la de Jon era demasiado descabellada como para siquiera considerarla. Ned incluso le hizo prometer a Robb que no repetiría la versión de Jon delante de nadie. Nadie intentó interrogarlo sobre lo que él y Jon habían hablado ni por qué Jon se llamaba a sí mismo Dragón Joven. Los vasallos de Eddard no se quedaron de brazos cruzados cuando él se marchó a hablar con su familia. Habían enviado a sus guardias a indagar por el pueblo. Aunque muchos dudaban de la historia, era difícil ignorar los hechos cuando todos repetían el mismo relato. Esperaban a Lord Stark en el Gran Salón, pero lo que realmente querían era conocer al héroe de batalla, Jon Snow. Tras una espera que pareció interminable, Lord Stark entró en el salón con su familia. Vio que los lores estaban sentados en el Gran Salón esperándolo. Pero también notó que esperaban a otra persona. Se sentó en su silla en la mesa principal y observó a los lores presentes. Respiró hondo antes de comenzar. Hace 15 días, los hombres del hierro sitiaron Invernalia. Sabotearon las defensas, tomaron como rehenes a los plebeyos de Ciudadela Invernal y los usaron como cebo. Mi hijo, Jon, se enfrentó a los saqueadores y los derrotó. Los rumores que circulaban son ciertos. Los lores se pusieron de pie y comenzaron a gritar, exigiendo respuestas. Lord Stark había confirmado la noticia, pero en toda su investigación no encontraron cómo lo había hecho. Cómo Jon Snow había derrotado a los hombres del hierro. Porque, sin importar cómo se mire, sonaba más a los cuentos fantásticos de la era de los héroes. Señores, por favor, hablen de uno en uno. Los señores guardaron silencio, pero algunos permanecieron de pie. Ned miró a Gran Jon Umber para comenzar. Señor, ¿cómo lo hizo? Porque, francamente, suena a cuento de hadas. Hace una luna, se topó con una espada mágica. Los señores lo miraron con incredulidad. ¿Una espada mágica? Sonaba a broma. Antes de que Umber pudiera preguntarle, levantó la mano. Sé que suena a broma, pero es la verdad. Mi hijo encontró una espada de origen desconocido en el bosque de los lobos. Le afectó físicamente, otorgándole una fuerza inmensa. ¿Dónde está esa espada, mi señor? Nos gustaría ver la hoja. La petición de Lord Manderly fue secundada por todos. La espada está actualmente en posesión de mi hijo Jon. ¿Por qué? ¿Acaso una espada de tal poder no debería estar en manos del señor o del heredero? Preguntó Roose Bolton, y Eddard recordó por qué su padre siempre les había advertido que desconfiaran de los Bolton. ¿De verdad le robarías a un niño sus pertenencias, Lord Bolton?
Preguntó Ethan Glover, y Ned le agradeció mentalmente por ello. El artefacto en cuestión no es una simple posesión, mi señor. A estas alturas, la noticia ya habrá llegado al sur. Debemos suponer que todos los señores sabrán de la existencia de esta espada, si es que no la conocen ya, y harán lo que sea para hacerse con ella. Una espada de tal poder debe permanecer en manos del señor o de su heredero, no sea que queramos perderla a manos de alguno de los otros señores del sur. El acero valirio es un símbolo de prestigio, y los Stark son los únicos señores supremos que poseen una espada valiria. El señor León ya ha ofrecido un rescate digno de un rey por garra. Imagina los problemas que esta espada atraerá en manos de un ser despreciable. Estar en tu poder o en el del joven Robb garantizará que permanezca aquí, en el norte. El señor Bolton tenía un don para la oratoria. Con pocas palabras había agitado a la multitud. Por suerte, ya tenía la respuesta perfecta para su pregunta. Tiene usted razón, mi señor, pero no es tan sencillo. Aunque pudiera, la espada está ligada a Jon. Solo él puede blandirla. Cualquier intento de levantar la hoja ha sido infructuoso, y mucho menos de blandirla. ¿Dónde está Jon Snow, mi señor?, preguntó de nuevo Lord Glover. Mi hijo no se encuentra bien en este momento y está descansando. El peso de la batalla aún lo pesa. No debemos olvidar que, a pesar de su fortaleza, sigue siendo un niño de 8 años. Se veían muchos rostros decepcionados. Querían conocer al héroe del asedio, querían medirse con él. Aunque surgieron otras preguntas, la fe de los vasallos se mantuvo firme. Un guerrero formidable ya se estaba labrando un hombre para la siguiente generación. Al menos, les reconfortaba saber que el norte era más fuerte que nunca con la presencia de Jon Snow. Esto impulsó a muchos señores a estrechar sus lazos con Invernalia. Se hicieron sutiles indagaciones sobre la posibilidad de acoger a los hijos de los Stark, especialmente a Robb y Jon, a las que Eddard evadió. Propusieron enviar una institutriz para Sansa y Arya ante la ausencia de la septa. Catelyn quiso protestar y pedirle a Eddard que enviara a buscar una nueva septa, pero sabía que no debía hacerlo delante de todos los señores. También hablaron sobre la crianza de Theon Greyjoy. Robert le había pedido que lo tomara como rehén, pero ahora que había visto el efecto del ataque de los hombres del hierro, no estaba seguro de la decisión. No culparía a su hijo por los crímenes de un hombre, pero no estaba seguro de que los habitantes de Ciudad Invernalia aceptaran esta decisión. Todos habían sufrido a manos de los hombres del hierro y Theon sería víctima de su ira. Tendría que rechazar la orden de Robert, ya que ningún señor del norte estaba dispuesto a acoger a un Greyjoy en su casa. Ya sería el atardecer cuando sus vasallos se retiraran. Mientras Lord Stark entretenía a sus vasallos, Jon quería alejarse de todo. Corrió hacia el bosque de lobos. Los guardias no intentaron detenerlo. No miró por dónde iba y, al cabo de un rato, se encontró en lo profundo del bosque. Solo se detuvo porque sintió algo que no podía describir. Lo más parecido era la sensación que le producía su espada, pero no tan intensa. Era más bien un regusto. El bosque estaba en silencio, demasiado silencioso. Estaba tenso y listo para atacar en cualquier momento. «Saludos, Jon Snow». Una voz provino de su izquierda. Se giró hacia la voz y se encontró frente a una figura alta encapuchada. Antes de que pudiera responder, sintió otra presencia manifestarse en la rama del árbol junto a él. Estiró el cuello sin perder de vista a la figura encapuchada. Allí, agazapada en la rama, había una figura con aspecto infantil, cubierta de pieles. Podía percibir que había otros, pero no en sus inmediaciones. Estaba rodeado, pero aún podía correr. Descartó rápidamente la idea de huir. Aunque la idea de matarlo inquietaba, no iba a escapar. No quería usar su espada, así que rápidamente rompió una rama de árbol de aspecto robusto. Puede que no quisiera matarlos, pero darles una paliza seguía siendo una opción. Continuará. Notas. Genial. Mi primer final en suspenso del fic. La mayoría de ustedes adivinaron correctamente sobre la segunda figura. Casi todos ustedes querían que continuara con la palabra campione, así que no se cambiará. Jon no se había convertido en un maestro espadachín. Simplemente era bueno esquivando golpes.
La gente común lo confundía con ser un maestro espadachín. Eddard Stark actuó de forma precipitada y estúpida. Temía que si revelaba la verdad, Jon querría vengarse, así que se negó rotundamente a hablar del tema. En la serie, Eddard Stark cerró los ojos deliberadamente. Apoyó a su amigo Robert e incluso sabiendo la verdad, la ocultó para evitar la guerra. No impidió que Jon se uniera a la Guardia de la Noche ni intentó encontrarle un lugar en el norte. Lo habría encerrado en una celda, si eso significaba mantenerlo con vida. La felicidad de Jon no le importaba a la hora de salvarle la vida. Algunos son fans de la casa Stark y sugieren que Eddard lo hizo para proteger a Jon, ya que al aceptar a Black quedaría absuelto de todos sus pecados. Algunos odian a Eddard Stark y dicen que lo hizo por odio a los Targaryen y por amor a su hermano jurado Robert Baratheon. Personalmente, creo que era un noble ingenuo que veía el mundo en blanco y negro. Le aterrorizaba la guerra. Un buen ejemplo es su metedura de pata en la Fortaleza Roja. Leí en alguna parte que una vez dijo, los Baratheon se ganaron el derecho a gobernar tras ganar la guerra. Me encantaría ver un escenario en el que escapa por los pelos de la Fortaleza Roja y los Lannister están seguros de que morirá a causa de sus heridas. Se reúne con los supervivientes de su familia tras la boda roja y con los Bolton gobernando el norte. ¿Qué crees que haría? ¿Aceptar el gobierno de Bolton porque ganaron el puesto de Lord Supremo? ¿O pedir a las casas del norte que recuperen Invernalia? No es mala idea, tal vez escriba algo parecido para mi próximo proyecto. ¿Qué opinan? Por favor, dime qué te pareció el capítulo. PD. Mi sistema está funcionando mal y temía que la actualización de esta semana no se publicara. Por suerte, mi PC funcionó lo suficiente como para hacer algunos cambios y publicarla. Espero que la actualización de la próxima semana también se publique a tiempo. Nos vemos.